Bueno, muchísimas gracias a todos. Hablo con alegría de que ahora estamos a punto de inaugurar la 10ª capilla de adoración perpetua en Cataluña, la número 72 en España, en el Maresma. La inauguración está programada para el 13 de octubre porque no estaba disponible ninguna fecha de parte del señor obispo. Así que el 13 de octubre, día más que emblemático de la última aparición de la Santísima Virgen en Fátima, comenzará la adoración perpetua. Este don que Dios nos da en este tiempo, porque es un don, Dios nos concede esto. Yo querría compartir algunas meditaciones, inspirar que es lo que aspira, ¿no?, el cuerpo para llenar los pulmones. Y estas inspiraciones son lo que aspira del Espíritu de Dios para realmente compartir las maravillas que Dios hace con nosotros. Pues aquí está el Santísimo. A mí siempre me incomoda un poco cuando está el Santísimo, porque nunca primero no quiero darle la espalda, pero como estamos hablando de él, y además me recuerda aquello que le decía Santo Domingo de Guzmán a sus frailes, que todo sea hablar con Dios y hablar de Dios. Otra cosa no hablar de Dios y hablar con Dios. Pues bien, ante todo vamos a hablar de adoración. Hay tantas formas de encararlo. Hoy elegiré una. Ante todo, recordar, como decía, que es un don, el don sobre todo que viene de la Eucaristía. Es el don infinito de un Dios infinito que se hace finito. No es un juego de palabras. Dios siempre será infinito, pero se hace finito en la encarnación. Asume nuestra carne, se hace uno de nosotros. Y lo hace por su amor, ¿no?, ese amor divino, para devolver esta humanidad nuestra restaurada al Padre por su sacrificio redentor, el sacrificio de su amor. La noche de la traición, Jesús llenó su corazón de amargura y de amor, se da a los suyos. Y se da sacramentalmente, lo sabemos, en ese pan y ese vino. Ofrece ese pan y ese vino a los suyos porque al día siguiente va a ofrecer su vida humana al Padre, su carne, su sangre, en sacrificio expiatorio, pagando por nuestros pecados, y también vicario porque ha ido al lugar de cada uno de nosotros. Fue a tu lugar, a mi lugar, vicario, nada menos que eso. ¿Para qué? Para que ese sacrificio también sea propiciatorio, para que incline en favor del Padre, viendo en nosotros a su Hijo. Sacrificio expiatorio, sacrificio vicario, sacrificio propiciatorio. Jesús será una vez para todo y para siempre, para ser nuestro Emmanuel y para quedarse como nuestro Emmanuel eucarístico, el Dios con nosotros. Juan el Evangelista relata la última cena, ese episodio, cuando dice que Jesús se turbó grandemente en su espíritu y dijo que uno de aquellos comensales lo iba a traicionar, a entregar. Simón Pedro le pregunta las señas a Juan para que le diga quién, y el Señor le da la señal. Aquel donde unto el pan y se lo doy en la boca, ese que me va a entregar. Y le dirá, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice que ahí entró Satanás en Judas y se hizo noche. Era noche. Es decir, en la hora de las tinieblas, la hora terrible de la entrega del Hijo de Dios, comenzaba la pasión de Cristo. En esa amargura y seguiría en el Getsemaní. A partir de ahí comienza la pasión y come el pan de amargura. Sin embargo, aquella noche tan tenebrosa,
era misteriosamente radiante. Radiante porque el Señor daba su vida en el otro pan, el pan ofrecido a cada apóstol. Ese pan con que nos nutrimos y por ese pan vivimos. A ese pan nosotros lo adoramos. Ese pan es Él. Y nos debería conmover recordar el precio de nuestro rescate. Hay un libro que lo recomiendo, Insignum Jesu. Está escrito por un sacerdote, monje benedictino, es americano de Estados Unidos, pero que está en un convento, un monasterio en Irlanda. Y ya hablaré un poco también de algo que es anecdótico o testimonial, como lo quieran ver. Pues ahí él dice algo cuando se encuentra con el Señor, que a mí me toca mucho y que podemos repetirlo. Él dice, cuando entra a la capilla donde está expuesto, yo estoy aquí por ti, porque tú estás allí por mí. Tú estás allí por mí. Ese allí por mí, ¿cuánto le costó? El sacrificio de Él, ahí en ese allí por mí es todo. Si nos ponemos a meditar todo lo que significa eso. Y por eso esa es mi respuesta, una respuesta de amor y de fe. De fe porque yo sé que estás allí, aunque no te vea, aunque no sirvan mis sentidos, no todos, no sirve la vista, no sirve el tacto, no sirve el gusto, pero sí el oído, eso lo dice Santo Tomás. ¿Por qué el oído? Porque es escuchar, tomar y comer esto en mi cuerpo. Lo sabemos así, porque Él lo dijo. Pero también ahí está Él allí. Allí, y ese yo vengo a ti para adorarte por mi amor, porque creo y porque te amo, Señor, porque quiero responder a tanto amor. La encarnación es el beso de Dios a la humanidad, Dios que se hace hombre. Y la Eucaristía, si la encarnación es el beso de Dios a la humanidad, la Eucaristía es el abrazo de Dios que se prolonga en el tiempo y hasta la eternidad. Porque la Eucaristía es la expresión de ese amor, que le impulsó al Señor al extremo de dar la vida por sus amigos. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo adoramos. Le manifestamos que aspiramos a ser sus amigos. Este don que viene al hombre en el sacramento del altar, el Señor es Dios que viene al encuentro de cada hombre. Si nosotros decimos, bueno, yo voy a adorarlo, no, pero quien te convoca es Él. Nosotros vamos a ese encuentro porque Él viene a nosotros. El primer paso lo da Él, ¿no? Y Él está viniendo constantemente al encuentro de cada hombre para acompañarlo en su camino y para enderezar el camino cuando ese camino se desvía. Por eso la soledad se disuelve en el abrazo de Cristo cuando yo voy a encontrarlo en la Eucaristía. ¿Cuántas personas que viven en soledad, y la soledad es hasta una tragedia de estos tiempos, sobre todo en las ciudades, donde están las vidas anónimas, y personas que viven en soledad, y realmente la soledad puede ser muy angustiante. No tener a nadie con quien compartir nada, si supieran, si conocieran el don de Dios, que el Señor los está esperando y ahí se disuelve. No hay soledad posible para nadie. Por eso la capilla de oración perpetua es el regalo que Dios nos hace en este tiempo, porque tantas personas que están solas, tantas personas que no conocen a Dios, que no conocen el amor de Dios, de pronto se encuentran. ¿Por qué? Porque las puertas están abiertas y porque el Señor llama. Llama aunque no nos demos cuenta. El Señor, desde su presencia en la Eucaristía, y sobre todo cuando está expuesto, irradia.
irradia todo tipo de gracias. Esto lo vio Santa Faustina Kowalska, 2 veces lo comenta en el diario. En su diario dice que ella vio, cuando el Santísimo estaba expuesto, lo digo, 2 veces lo vio, que partían rayos de gracia y de misericordia, los mismos rayos que ella veía en ese cuadro que hizo pintado, ¿no? Esos rayos partían de ahí y tocaban a todas las hermanas que estaban en la capilla adorando, pero no se detenían ahí, iban mucho más allá y alcanzaban a personas que estaban lejos de Dios. Bueno, que estaban lejos. La interpretación es justamente esa. Personas que están lejos de Dios, que son alcanzadas porque tú estás adorando. Tú estás haciendo un servicio eminente, sin saberlo, porque estás ahí dando testimonio de tu fe y además porque permitiendo que otros, esa adoración toque a otros. Porque Dios es exuberante en su generosidad. No es que solo te regala a ti porque vas ahí a adorarlo y porque además te va a regalar las gracias que estás pidiendo para otros, sino que va a alcanzar a otras personas que las está llamando y llegarán. Y no sabrán ni siquiera por qué han llegado, porque siempre es lo mismo, no lo saben. En Prato es una ciudad de Italia que está cerca de Florencia, en la Toscana. Ahí tenemos 3 capillas de oración perpetua. Y 2 están en la ciudad, la otra está afuera. Y en la primera capilla, alguien, sabemos que es una mujer, dejó un billete, una notita, y decía, son más de 10 años que yo no entro en una iglesia. Más de 10 años. Pero si antes lo hice, fue solo por motivo de alguna visita artística. Ya con eso estaba diciendo que no tenía, totalmente fuera de la fe. Aún no sé por qué estoy aquí, era en la capilla de oración perpetua. Aún no sé por qué estoy aquí, pero creo en la paz que aquí hay y quiero encontrarla. Y firmaba María Gracia. Ahí dice todo, no tenía fe, porque no practicaba, no sabe por qué entró, el Señor sí sabe porque lo llamó, ella todavía no lo sabe, y de pronto encuentra una paz desconocida. Es la paz que irradia el Señor, por eso digo, irradia todo tipo de gracias, y la gracia fundamental es la paz, porque la paz es un don mesiánico. La única paz posible, la verdadera paz, es la paz de Cristo. Es la paz que viene de la cruz de Cristo, la paz pascual. Fijaos que lo primero que dice el Señor cuando se encuentra resucitado y atraviesa la puerta a los suyos, Shalom, paz a vosotros. Lo primero que les desea. Y cuando tú entras a una capilla, y si eres creyente o no eres creyente, te dice lo mismo. No lo escuchas, pero como la palabra de Dios es eficaz, lo que dice, lo que Él pronuncia, se hace. Y te inunda una paz que tú no conocías. Suelo contar también otro testimonio. En México habíamos puesto la adoración perpetua. Ahora en México hay muchísimas capillas de adoración perpetua. Dicen que son 700, es decir, 10 veces más que aquí. No sé si, no tenemos estadísticas, pero son muchísimas. Y ahí una señora se iba de vacaciones 1 mes y medio. Entonces le dijo a su cuñado si podía sustituirla. Durante ese periodo, en realidad eran 6 horas que tenía que hacer, porque era 1 hora semanal. Eran 6 semanas, 1 hora a la semana, 6 horas. Parece mucho, 1 mes y medio, pero en el fondo son 6 horas nada más. Y entonces le dijo sí, pero este hombre era un hombre anticlerical, nunca pisaba una iglesia. Y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Nada, como nada. Y ahí y nada más. Tú tienes que estar en la hora, cumplir esa hora. Y le explicó que era el Señor, bueno, él no entendía, pero bueno.
Si tú crees, será. Yo para hacerte un favor lo hago. Y lo hizo. Y cuando su cuñada regresó y tomó de nuevo la hora, dijo, yo me apunto, porque la paz que aquí encontré nunca la había conocido en mi vida, nunca. Es de nuevo, ¿no? Es la paz del resucitado, es la paz de Cristo. Es la paz, es la paz que solo encuentras ahí. Es decir, lo encuentras cuando estás con Él. Es el sello que da el Señor a la persona que ha comenzado un camino de conversión. Te sella con la paz en el corazón. Por eso, la Eucaristía es la respuesta amorosa de Dios al hombre. Y la adoración, a su vez, es la respuesta del hombre hacia su Creador, hacia su Salvador. ¿Por qué lo adoro? Porque Él es Dios, yo no soy Dios. Porque Él es todo, yo soy nada. Porque Él es mi Creador, yo soy su criatura. Porque Él es mi Salvador, yo soy el objeto de su misericordia, de su amor. Por eso lo adoro. Y me humillo el espíritu ante el Rey de la Gloria. Y lo hago en el silencio respetuoso, en presencia de esa majestad divina. Qué importante es el silencio. Lo habrán experimentado en la capilla aquí de adoración, como en toda la adoración espiritual. El silencio es fundamental. Y tenemos que custodiar el silencio. En definitiva, la adoración es un reconocimiento lleno de gratitud que parte desde lo más hondo del corazón del hombre. Porque solo adorando y amando a Dios, el hombre puede realizarse plenamente. Sin embargo, no es buscando definiciones que lograremos hacer más intensa nuestra adoración. Podremos encontrar muchas más, hay mucho más. Yo a veces suelo decir, fundamentalmente es el don de Dios, es el grande don de Dios que nos da sobre todo la adoración perpetua para este tiempo. Pero lo fundamental es este encuentro con el misterio de Dios, y el misterio sigue siendo misterio. Ya ahí no hay definiciones, el misterio del amor de Dios, el misterio de su encarnación, el misterio de quedarse ahí como en el Emmanuel eucarístico. Y cuando adoramos, vamos más allá de ese lugar y de ese momento en que estamos. No es algo que yo estoy ahí y en ese momento y nada más, no. Volamos a la eternidad. A la eternidad, esa hora, la hora santa es como robarle a la eternidad algo. Yo estaba diciendo ahora en Madrid, digo, bueno, estoy en Cataluña, y los catalanes de esto saben, entienden, ¿no? Entonces para decirme que tomara una hora santa, les decía lo siguiente, yo digo ahora, al tiempo no hay que gastarlo, hay que invertirlo. La mejor inversión que podemos hacer es dar ese tiempo o dejar que el Señor tome ese tiempo que Él nos da de nosotros. Estar con Él, invertir, porque el tiempo se gasta. ¿Y cuánto tiempo se pierde? ¿Y cuánto tiempo se despilfarra? ¿Cuánto? Bueno, ni que hablar, ¿no? Con esto. Con esto y con otras cosas. Y uno dice, ¿cuánto tiempo? Sería bueno hacer el cálculo, ser honesto con uno mismo. Bueno, hacer el cálculo. ¿Cuántas horas estuve con esto? ¿Y cuántas horas a la semana? Lo multiplico, bueno, si no por 7. Y no soy capaz de darle una hora al Señor y pierdo todo esto. Y soy muy tonto. Desperdicio el tiempo se va, no vuelve nunca más, en vez de invertirlo. Porque yo se lo doy, ese tiempo queda en la eternidad fijo. Como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, cada momento, cada hora de adoración ante Santísimo hace tu alma más gloriosa en el cielo. Eso. Y eso no se ve ahora, pero es así. Por la eternidad, el corazón de Cristo en la Eucaristía, ese corazón traspasado por amor, es la puerta de ingreso al cielo. Y allí se hunde el alma. Allí busca el refugio el alma, como una paloma en el Cantar de los Cantares que está en la grieta, ¿no?
se acurruca en la grieta, es el refugio. Pues, y hablando del corazón, en los últimos, ya hace mucho tiempo, hace mucho, en realidad no los últimos, yo diría que desde que se hacen investigaciones acerca de los milagros eucarísticos, se ha visto que esa carne es carne del corazón. Esa sangre siempre es la misma sangre, es la sangre de la sábana santa, la sangre del grupo AB, siempre la misma. Y siempre es, justamente, hace, 4 años me tocó la gracia de ayudar a abrir la primera capilla de oración perpetua en Polonia, en Legnica, que es el lugar donde fue el último milagro eucarístico aprobado en Polonia. Ese milagro eucarístico, si no recuerdo mal, fue en el 2013. Sí, creo que fue 2013, 10 años atrás. ¿Qué había pasado? Pasó lo siguiente. Yo voy mezclando cosas, pero a propósito además, si no, va a ser aburrido. Digo, pasó esto, el sacerdote que estaba dando la comunión tenía un problema con la mano, como lo tengo yo. Ahora, en general no doy la comunión porque uno pierde sensibilidad y se le puede caer. Se le cayó la sagrada forma al piso, pero nadie la pisó. Y él podría haberla consumido, pero en vez de consumirla, la recogió al final, o en ese momento, no, probablemente en ese momento, y la puso al final, sí, en una pícide con agua, en un recipiente con agua. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? O la consumes, o si está pisoteado o demás, también la puedes consumir, ¿no? Aún así. O la pones en un recipiente y lo pones en el sagrario, para que se descomponga. Cuando se descompone, ya no hay más presencia. Hay moho o algo así, ya se ve que se descompuso. No que se desintegre, que se descompuso realmente. Ya ahí no hay más presencia. Entonces ya está. Después agua se arroja a las plantas y ya está. Pero ¿qué pasaba? Pasaba lo que pasa siempre en todos estos milagros eucarísticos. Pasa un día, pasa una semana, igual. Pasan 2 semanas y empiezan a ver que el agua está coloreada de rojo. Así como se tiñe y ven algo en el pan eucarístico. Y después ven que hay como una costra. Y entonces cuando ve eso, el sacerdote llama al párroco, al obispo, y le dice, mire, está pasando esto. ¿Qué hacemos? Dice, bueno, saquen muestras sin decir de dónde proviene, envíenla a laboratorios. Y elijan 3 laboratorios independientes, uno de otro. Bueno, así hicieron. Los 3 dijeron que era tejido del miocardio, del corazón, y de un corazón humano. Pero uno de los laboratorios era el laboratorio forense, es decir, de la policía, y dijo, de un corazón en agonía. Eso es la Eucaristía. Es la pasión de Cristo. Es el corazón en agonía, ese corazón que, como decía, empezó su agonía no en el Getsemaní. Su agonía empezó cuando vio la traición de Judas, en la última cena, algunas horas antes. Según Santa Teresa de Jesús, Jesús siempre nos mira, y por eso decía, mira que te mira. Esa es la esencia simple y profunda de la adoración, porque dice, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo? Mira, no hay fórmulas. Hay sí consejos, pero no fórmulas. Hay tantas adoraciones como adoradores. Pero el consejo, por ejemplo, es no buscar qué le voy a decir, cómo me voy a comportar. No, comportarse decorosamente, ¿no? No ve con chanclas y con el short, o qué sé yo. No, eso no. Eso no. No voy a ir, qué sé yo, a acusarme de piernas y estar ahí, ¿no? Pero si voy respetuosamente, modestamente, puedo después, no sé, tantas cosas. Dicen, ¿qué hago? Mira, no hagas nada, o más bien, deja que Él haga en ti. Quien debe hacer es Él, déjalo hacer. No le pongas obstáculos. Y trata de guardar el silencio.
Hay un silencio exterior, que es el de la capilla, pero el silencio interior no es tan fácil. ¿Por qué? Porque uno viene con mucho ruido, mucha preocupación, muchas veces muchas cosas. Entonces el silencio interior no viene. Hay que aquietar el corazón, dejar que el Señor lo aquiete. Y luego entregarse. Tal cual uno es, tal cual aquí estoy, Señor. Yo vine aquí por ti, porque tú estás allí por mí. Y tú estás expuesto a mí, pero yo estoy expuesto a ti. Tú sabes todo. Pero tú sabes todo, pero tú quieres que yo, si tengo problemas, te los cuente. Que no me los quede para mí. Que te diga. Y que te diga, ante todo, sería bueno comenzar con acto de fe, no, Señor, yo te amo. Señor, yo creo que tú estás aquí. Simple. No hay que buscar nada rebuscado, o sea, no hace falta nada de eso. Y a veces uno se queda sin palabras, a mí me pasa mucho, pero no me preocupo. No, estoy ahí, no me viene nada. Simplemente estoy. Y lo miro, y Él me mira, no está. Una vez Santa Catalina de Siena le preguntó al Señor cuál era la oración que más le había gustado, lo que más le había dicho. Le dijo, aquella vez que te quedaste sin palabras, sin saber qué decir. Porque estamos ante el inefable, donde ya no hay palabras, no hay nada. Estoy ahí. Y Él está ahí. Y eso es lo importante, porque la gente que no... Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que vayan ahí? ¿Y qué está pasando? ¿Qué hacen? No se aburren. Bueno, puede ser que algunos se aburran, pero tampoco hay que preocuparse, de eso vamos a hablar. Pero en vez de hacer eso, hay quizá el demonio ahí. En vez de hacer eso, pueden hacer algo mejor, algo positivo. Dicen eso. Están ahí. No saben, no conocen el don de Dios, no lo conocen. Ahí tú estás y parece que no está ocurriendo nada. Estás ahí sentado, estás ahí arrodillado, en silencio, y sin embargo está ocurriendo todo. Porque el que hace es Él, no tú. Es el momento de mayor acción de todo el día o de la semana. Es Él el que hace, es Él que te está transformando con su poder. ¿Por qué? Porque tú has ido ahí a develar el secreto de esa presencia suya. Y cuando uno hace ese acto de fe, el Señor responde. Siempre responde. Ha respondido al acto de fe. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Mi fe es que yo voy porque creo que estás ahí. Aunque no sienta nada, y no es cuestión de sentir, yo nunca lo digo con sentir, hay momentos de aridez, hay momentos que yo por ahí no pasa la hora, la hora. Si ocurre eso, que ven que no pasa la hora, cojan 2 horas, no una, y ya van a ver cómo dice, ya ni me fijo en el tiempo, me quedo 2 horas, está, pues si no 1 hora ya hasta tantos minutos. Hay que en ese momento persistir, porque es una oración y adoración de combate. Uno no va para gratificarse, va por Él, y porque sabe que Él está ahí, y que Él está ahí, y que Él está haciendo su obra en ti. Y a través tuyo, nosotros no, por supuesto. Pero hay que acordarse lo que el Señor le dice a Marta, no te inquietas por muchas cosas. Una sola cosa es necesaria, una. Y María ha escogido la parte buena que no le será quitada. En las traducciones figura la parte mejor, no dice eso. Lo que pasa es que se puso eso para pensar que la actividad no está mal, claro no está mal, pero lo que dice él es la parte buena, en griego. Ella ha escogido la parte buena que no le será quitada. Esa adoración tuya no te va a ser quitada. Y va a tu haber. Pues cuando oramos, por eso
estamos en ese estar ahí porque Él está ahí, punto. Y lo estoy, y sí, después, claro, hay muchas cosas que puedo hacer. Ante todo debería agradecer. No somos suficientemente agradecidos. ¿Cuánto agradecemos a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste algo a Dios? ¿Y cuánto le agradeciste? ¿Cuántas cosas tienes para agradecer y no agradeces? ¿Cuántas? Mi madre era una maestra en esto y me enseñó no soy tan buen alumno, pero ella sí era buena. Porque se pasaba un tiempo antes de comenzar su rosario agradeciendo y después ir pidiendo, pero primero era agradecer. Y una vez, tenía que hacerlo más a menudo, hice el ejercicio dije, voy a agradecer. Se me pasó la hora, todavía tenía para agradecer. ¿No? Eso es importante, no somos agradecidos. Agradecer cada cosa, Señor. Y luego también alabarlo, bendecirlo, pedir su bendición, interceder, eso no hace falta ni que lo digamos. Vamos luego con una lista enorme. Tanta gente me pide, tanto. De personas que están sufriendo muchísimo. Ayer, no sé en qué parte, creo que cerca de Barcelona, porque esta amiga vive cerca de Barcelona, pero no se vive en un pueblo, pero no recuerdo cuál es. Y me dice, pida por Yana y por su familia. Una niña que fue a hacer un test de alergia al hospital y murió. Imagínense, para la familia. Se me quedó grabado, lo estoy pidiendo, no la conozco, la pongo delante del Santísimo, ahí al Señor. Pido por Yana y por su familia. Imagínense, la hija que va a hacer un test y te la devuelven muerta. Y tanto sufrimiento, y estas cosas pasan en la vida, ¿no? Pero hay tanto sufrimiento, no sé, ahora me llegó no terminé ni siquiera de Italia, un pedido por Giovanna. Giovanna es un alma víctima, un alma que está sufriendo por la iglesia, por nosotros, por todo. Son los pararrayos, ¿no? Son los pararrayos. Yo os pido, pedid por Giovanna, dedicarle un rosario a Giovanna. Mañana es un día clave, porque me dicen que es cuando más sufre el día de San Miguel Arcángel. Pero ella está en la plena batalla, ella está en frente de batalla. Giovanna, en frente de batalla. Entonces, pidamos por ella. Ella es muy conocida porque el gran exorcista, Gabriel Amor, la hizo conocer hace muchísimos años. Y de los exorcistas es conocida. Ella vive, pero un sufrimiento enorme. Almas víctimas fueron los pastorcitos de Fátima, que sufrían para salvar a almas que no fueran al infierno. Es unir el sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Porque nos olvidamos de esto. Hablamos de oración y de oración de intercesión, que es poderosa cuando lo hacemos desde la fe y de un corazón purificado. Cuanto más purificado sea mi corazón, más santa sea mi vida, más llegará a esa oración. Pero nos olvidamos del poder del sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento nos cierra y lo tenemos para nosotros y no lo entregamos. Pero cuando ese sufrimiento lo unimos a la pasión de Cristo, tiene un valor enorme. Recordemos las palabras de San Pablo, que completo en mi carne aquello que falta a la pasión de Cristo para el bien de la Iglesia. Es decir, ¿qué falta a la pasión de Cristo? Nada, absolutamente nada. Pero Jesucristo ha querido que nosotros nos unamos en su obra de salvación. Eso es lo que hizo Él. Es como decir, yo lo dejo incompleto, aunque está todo aquí, pero vosotros tenéis que ser corredores. La primera, la Virgen, ¿no? Por lejos. Es decir, ella unió todo ese sufrimiento, se unió al sufrimiento del Hijo en la cruz. Todo el propio lo sufría por ella y por su Hijo, ¿no? Y en esa cruz, eso, ¿cuánto por eso le debemos a la Santísima Virgen? ¿Y cuánto podemos hacer nosotros con nuestro sufrimiento? Y esto es lo que hacen las almas víctimas. Marta Rodin, como fue Alejandrina da Costa, tantos, Padre Pío,
para salvar almas, para salvar a la Iglesia, por nosotros. Así que os pido por llevarlo. No imaginaba que iba a pasar por este lado de esto. Una de las cosas que también nos ocurre cuando decía, agradecer, bendecir, alabar, ¿no? Pedir y ofrecer también. Y algo que es muy importante en este tiempo, que tiene que ver justamente con esto de las almas víctimas, reparar. En reparación. Ir a la adoración también vengo, Señor, para reparar. La reparación eucarística es fundamental. ¿Qué más le podemos ofrecer al Padre que al Hijo? Por eso las oraciones son así. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrados del mundo. Estamos ofreciendo la Eucaristía. Lo mismo en la coronilla de la Divina Misericordia. Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. ¿Dónde? La Eucaristía. Estamos ofreciendo la Eucaristía. Entonces, ese es el momento también de reparación. Es muy importante. Y otra cosa, dejarnos interpelar. Que eso ocurre seguro. Uno va, vamos a ver, cuando uno está lejos de Dios, ni se preocupa de nada. Y se cree que está bien. Las personas que están lejos dicen, yo no necesito confesarme. ¿Por qué? Si yo no tengo pecado. Eso crees tú. Yo no pequé. Eso podía decirlo yo y lo dije cuando la primera confesión que hice. Me dice, el Padre, ¿qué pecado cometiste? Y dije, ninguno. Dice, ninguno. Vamos a quitar. Dice, ¿cómo te llamas? Entonces le dije, bueno, vamos a quitar. Todos los santos te vamos a poner a ti. Digo, bueno, todos somos pecadores, ¿no? Pero las personas que están lejos creen que no tienen pecado grave, yo no maté, yo no robé, siempre lo mismo, ¿no? Como si fuera una única forma de robar con una pistola o de hurtar, sacar lo que no te ve y de matar. Hay muchísimas formas de matar, muchísimas formas de robar. Eres honesto en tu trabajo, no te robas alguna hora para ti, haces cosas que no tienes que hacer, qué sé yo, miles de cosas, te digo. Vosotros lo sabéis, simplemente para dar. Pero, ¿qué pasa? Que los santos son los que se consideran muy pecadores. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, por un efecto que uno puede comparar con físico. El Señor es la luz. Cuando yo estoy lejos de la luz, no veo las manchas, no veo nada, estoy fenómeno, estoy en la oscuridad, uy, qué bien que estoy. Me voy acercando y empiezo a ver manchas, ¿no? Y aquí, y me acerco mucho a la luz y ya veo los puntos negros, blancos, qué sé yo, la misma cosa. Es eso, aumenta la sensibilidad, aumenta la conciencia más activa, por el hecho de que me voy acercando. Nosotros al ir a adorarlo nos acercamos a la luz. Entonces hay que dejarse interpelar. ¿Para qué? Para ser mejor, simplemente. El Señor no viene a mostrarte para acusarte, no es el acusador, sino para que te limpie. Ya está sucio, tendrías que darte una ducha. Bien, como dice el Concilio Vaticano II en un par de documentos, toda la misión, toda la acción caritativa de la Iglesia, la vida espiritual de la Iglesia, la misión, parte de la Eucaristía y termina en la Eucaristía. Es la fuente y el culmen de todo. Y Jesús, como decía, obra, ¿no?, desde su presencia siempre. Bueno, voy a abreviar mucho y hablar de una cosa, el valor de las horas de la noche nocturnas, las horas que van sobre todo después de la medianoche hasta las 6 de la mañana, madrugada.
Así como el silencio es fundamental y se puede hablar mucho del silencio, aunque no lo voy a hacer ahora. Hay un libro de Cardenal Sara excelente sobre el silencio. Pero también la noche además es un momento de silencio. Y hay razones muchísimas. Una de ellas es que todas las grandes obras de la salvación fueron de noche. Y no es coincidencia, todas. Si uno empieza a mirar y empieza a trazar en el Antiguo Testamento, Abraham, cuando le muestra al Señor el cielo, las estrellas, y le dice que su descendencia le promete que será mayor que el número de las estrellas, incontable como el número de las estrellas. Cuando Jacob lucha con el ángel de Dios y se vuelve Israel. Cuando Jacob ve también ahí a los ángeles que subían y bajaban en esa escala, y él dice: aquí está el lugar de Dios, le llama Betel, la casa de Dios, lugar misterioso, terrible. También cuando el pueblo hebreo es liberado, sale de la esclavitud de Egipto, la Pascua, la primera Pascua, de noche, todo durante la noche. Samuel, el profeta de Dios, llamó una noche, Samuel, todo la noche. Y ni que hablar cuando pensamos en esa noche en que los ángeles le anuncian a los pastores que nació el Mesías en Belén. O la otra noche que vieron los magos de Oriente, esa estrella que los conducirá también hacia el niño. Y la noche de la resurrección de Cristo, esa noche que guarda también el secreto del momento de la resurrección. Todo durante la noche. El Señor pasaba noches enteras en oración y adoración al Padre desde su humanidad, claro. La noche es un momento de salvación también, como dice ahí un himno, un tiempo de salvación. Pues las horas esas, decía el Cardenal Sara, la noche es maternal, deliciosa y purificadora. La oscuridad es como una fuente donde salimos lavados, pacificados y más íntimamente unidos a Cristo y a los otros. Sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. Esos son los adoradores, que ni de día ni de noche dejan de anunciar. Y os cuento ahora, para terminar, algo que me pasó. Estaba en Opole, en Italia, en Polonia, hablando de la importancia de las horas de la noche nocturna, ¿no? Y en ese momento estaba con los coordinadores, el coordinador general saca el teléfono y me da un mensaje sobre la importancia de la hora de las horas nocturnas. Decía, entre otras cosas: por la adoración nocturna obtendrás de mi corazón cosas que de mí no se pueden obtener de otra manera, especialmente la liberación de las almas de la influencia y opresión de los poderes de las tinieblas. Más almas son salvadas y liberadas por la adoración nocturna que por cualquier otra forma de oración. Esta es la oración que le une más estrechamente a mis propias noches, pasadas enteramente en oración durante mi vida en la tierra. Ven en mí de noche y experimentarás mi poder y mi presencia a tu lado durante el día. Amo con amor predilecto a los que llaman a estar conmigo durante las horas de la noche. La oración de adoración nocturna tiene el poder y la eficacia de aquella oración hecha con ayuno, la oración del ayuno, para expulsar demonios. Por esta razón los demonios odian y temen la adoración nocturna, mientras que los ángeles se regocijan por ella y se ponen al servicio del alma que la desea. Yo he visto esto, además, como experiencia personal, la oposición que hay a que se haga durante la noche. No, pero ¿por qué si ya hace durante el día está bien? Yo podría contarles muchas de estas, pero es
el mal espíritu que no quiere que haya adoración durante la noche, porque ahí es el combate más grande. Y entonces leí eso y digo, ¿pero dónde es esto? Me tocó como que era verdad, el Señor estaba hablando. Ojo que yo no soy de andar detrás de estas revelaciones, al contrario, soy muy crítico de revelaciones privadas, creo en pocas, es así, creo totalmente. Creo en Medjugorje, sin lugar a dudas, creo en Garabandal, sin lugar a dudas, pero después ya no tengo mis dudas y demás. Pues esto lo digo, esto es verdad. ¿Qué es esto? Me dice, divino y eso. ¿Os acordáis? Ese libro de ese benedictino. Así digo, ¿y de cuándo es? ¿Qué fecha tiene? No sé. Bueno, llego donde yo estaba alojado, en un convento, y me voy a la capilla, porque no había hecho la adoración, y cuando estoy en la adoración tenía el libro diciendo y lo saco, lo pongo delante del Señor y digo, Señor, ¿dónde está? Y en ese momento me arrepentí porque parecía que lo ponía a prueba el Señor, no sé, me pareció algo así. Fue como un relámpago que lo pasó. Y abro, y era ese el mensaje. Y me quedé. Bueno, ese era el mensaje, eso pasó en el invierno del 2021. Y en el otoño del 2022, para noviembre, porque no termina, eso me pasó justo ahí, ¿no? Para noviembre, en Barranquilla, en Colombia, empezaba la adoración perpetua. Y un día antes me pidieron hacer una videoconferencia para hablar sobre la adoración. Y entonces lo hicimos y empecé a hablar de la importancia, comenté este episodio a raíz de la adoración de la noche, pero no me acordaba la fecha. O sea, no me había fijado. Y tenía uno en aquel libro, digo, mire, voy a sacarlo, voy a ver si lo encuentro, pero voy a ver si encuentro. Y estaba ahí. Y era el 12 de noviembre del 2012. Padre, hoy es 12 de noviembre. Era el 12 de noviembre del 2022 cuando yo abrí el libro y le comenté que, ¿se dan cuenta? 2 veces me pasó. Una cuando pregunto al Señor dónde está y me sale. Y otra cuando les comento a los colombianos de Barranquilla sobre esto, saco el libro, lo encuentro y la fecha era 12 de noviembre, el día que estábamos teniendo la videoconferencia. El Señor nos dice algo, ¿no? Es que es verdad, es absolutamente cierto. Pues bien, nada, ¿qué más decir? Nada, porque para decir todo, al final uno dice nada. Yo digo, ¿qué dije de todo lo que quería decir? Bueno, nada. Que quede esto, que es un don de Dios, que custodiarlo, que es para este tiempo especialmente. La adoración perpetua es para este tiempo de apostasía. Hay una apostasía general tremenda. La estamos viviendo, tocando. Es la rebelión contra Dios, contra todo lo que es santo, contra todo lo que es sagrado. Y una de las cosas peores es la denigración y la degradación a la Eucaristía, la cosificación que se hecho a la Eucaristía, la banalización, cómo se comulga, cómo se celebra, cómo se vive. Tenemos que reparar y tenemos que con nuestro testimonio hacer que otros comiencen a darse cuenta que la Eucaristía no es un símbolo ni es un objeto, es la persona divina de Cristo. Se hizo una encuesta en Estados Unidos y creo que en todos lados sería más o menos lo mismo, ¿no? Y la encuesta era que el 70% de los católicos que van a misa no creen en la presencia real. Tremendo. Así que, bueno, nosotros tenemos que ser profetas de la Eucaristía. En el silencio de nuestra adoración, decirle en forma elocuente al mundo, Dios existe, Dios está aquí, este es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que vino por ti y por mí. Y al Señor decirle, Señor,
yo estoy aquí por ti, porque tú estás allí por mí. Alabado sea Jesucristo.